La conmoción recorre España entera. Un campo de cítricos, un legado que había sobrevivido a 3 generaciones, estaba a punto de derrumbarse en el más absoluto de los silencios. Los árboles aún daban frutos, sí, pero su dulzura se había desvanecido, y el mercado, implacable, les había dado la espalda. Y fue justo en ese momento, en el borde del abismo, que apareció él. El yerno. El que venía de Chile. Y lo primero que dijo fue una sentencia de muerte: voy a cerrar la válvula. Ni una sola gota más de agua para los árboles. ¿Una locura? La gente del pueblo lo señaló, se burlaron de él. El líder del sindicato agrícola intentó detenerlo, amenazando con el destierro. Sin embargo, él, con una calma que helaba la sangre, cerró la llave. Era la técnica chilena del estrés hídrico, un secreto forjado en la tierra más seca del mundo, que susurraba una verdad increíble: el árbol, al sentir la sed extrema, produce su propia y más intensa dulzura. Ese método que todos, absolutamente todos, tacharon de demencial, obró un milagro bajo el sol abrasador del Mediterráneo. Esta es la historia de cómo la sabiduría del fin del mundo humilló a un siglo de tradición europea. Y comienza ahora. En el extremo oriental de España, con la cara vuelta hacia el mar Mediterráneo, se extiende la tierra de Valencia. Para cualquier europeo, estas tierras son sinónimo de una sola palabra: naranja. Cítrico. El sol aquí golpea con furia. El viento es un aliento cálido y la tierra, de un rojo profundo, parece sangrar bajo los pies. Los naranjos, que echaron raíces en este suelo hace cientos de años, siguen en pie, como viejos soldados. Y hay un anciano que ha pasado su vida entera caminando entre ellos, sintiendo su sombra. En primavera, los árboles se vestían de flores blancas, un perfume que lo era todo. En otoño, rebosaban de frutos anaranjados, un tesoro prometido. Para Antonio, ese era el paisaje de su vida entera, y cada vez que lo miraba, sin excepción, algo cálido le recorría el pecho. Antonio García, 72 años. Dueño de tercera generación de esta finca. Los mismos árboles que plantó su abuelo, que su padre crió con manos callosas, y que él mismo había protegido contra todo. Para Antonio, este huerto no era un simple trabajo. Era tan natural como respirar, tan cotidiano como el pan en la mesa. Era, simple y llanamente, su vida. Si la cosecha era buena, su sonrisa iluminaba la casa. Si la tierra sufría, a él se le quitaba el hambre. Y fue en esa primavera, una primavera teñida de incertidumbre, que un visitante desconocido llegó a su puerta. El hombre que su hija menor, Isabel, traía del brazo era chileno. Se llamaba Diego Ramírez. 38 años. Antonio todavía recuerda, con una claridad que lo asusta, el instante preciso en que el hombre que se convertiría en su yerno pisó la entrada de la finca por primera vez. No era especialmente alto y su ropa era sencilla, casi austera. Sin embargo, su mirada era distinta. No miraba a las personas. Miraba a los árboles. Apenas puso un pie en el terreno, su cabeza se alzó, sus ojos recorriendo las copas de los naranjos. Luego, su vista bajó, clavándose en el suelo. Se agachó, tomó un puñado de tierra con los dedos, la frotó entre el pulgar y el índice, y se la llevó a la nariz para olerla. Lo normal, lo correcto, habría sido saludar primero a los mayores. Pero este muchacho estaba completamente absorto, perdido en su diálogo silencioso con la tierra. Antonio, observando esa actitud desde el porche, murmuró para sus adentros, con el ceño fruncido. ¿Y este tipo que se cree? ¿De dónde salió? Isabel, al presentar a Diego, explicó que era un ingeniero agrónomo que había estado investigando en Chile. Contó, con un orgullo que no podía disimular, que llevaba años estudiando el cultivo de frutales en las zonas más áridas de su país, allá en el norte chico, en lugares como el Valle de Petorca, donde la palabra agua era casi una leyenda. Mencionó que incluso había publicado investigaciones sobre el método de cultivo por estrés hídrico, una técnica perfeccionada por necesidad en la larga y brutal megasequía chilena. Antonio asintió mientras escuchaba, con un gesto que pretendía ser cortés, pero la verdad es que, en el fondo de su alma, no le hacía ni la más mínima gracia.
Investigaciones, papeles, ¿y a mí qué me importa eso? Yo he vivido en esta tierra durante 72 años. He llorado y he reído con estos árboles. Hemos resistido sequías, heladas y plagas juntos. Y ahora un novato que solo se la pasa leyendo libritos en un escritorio me va a venir a decir a mí qué le pasa a mi huerto. ¿Acaso alguien que en su vida se ha ensuciado las botas de barro puede atreverse a decir que sabe de agricultura? Antonio negó con la cabeza en su interior. Su poblado bigote blanco tembló ligeramente, una señal inequívoca de su disgusto. La cena fue un campo de minas. La tensión se podía cortar con el cuchillo del pan. Isabel no paraba de sonreír, un esfuerzo desesperado por aligerar un ambiente que pesaba como una losa de granito. Diego, hilando cada palabra con un respeto casi ceremonial y su inconfundible acento chileno, intentaba explicar sus ideas. La esposa de Antonio, Carmen, vigilaba de reojo la reacción de su marido, pero aún así le ofreció más comida a Diego. Y no una, sino varias veces, enviándole con la mirada un mensaje silencioso: pareces un buen hombre, come tranquilo. Carmen siempre había sido así, una mujer de pocas palabras pero con una amabilidad que se adelantaba a cualquier juicio. Casi al terminar la cena, Diego habló con una cautela exquisita. «Suegro, ¿me daría permiso de dar un recorrido más a fondo por el huerto?» Antonio se quedó en silencio un momento. Dejó el tenedor sobre el plato con un sonido seco. «Hoy ya es tarde. Mañana, bien temprano, iremos juntos». Diego le dio las gracias con un respeto que casi parecía una reverencia. Antonio vio el gesto y asintió secamente, con un movimiento corto de cabeza. Lo dijo de boca para afuera, pero por dentro seguía sintiendo una profunda inquietud. Todavía no sabía hasta qué punto podía confiar en ese hombre venido del fin del mundo. Esa noche, Antonio no pudo dormir. La luz de la luna llena bañaba el huerto de cítricos que se veía por la ventana de su habitación. Los árboles estaban en silencio, como fantasmas plateados. Era la finca que había levantado con sus propias manos, el trabajo de toda su vida. Como siempre había sido. Digan lo que digan. Él creía, no, él sabía que era quien mejor conocía esa tierra, y quien debía protegerla hasta su último aliento. Sin embargo, ese joven yerno que acababa de conocer, ese chileno de mirada extraña, no parecía alguien a quien pudiera ignorar tan fácilmente. Había algo en él, una certeza tranquila, que lo descolocaba por completo. Amaneció. El cielo de Valencia se tiñó de un rosa pálido. Diego, tal como había prometido, se levantó al alba y ya estaba parado frente a la finca. Cuando Antonio salió con sus botas de goma, Diego se acercó para darle los buenos días. Los dos hombres caminaron en silencio, uno al lado del otro, hacia el corazón del huerto. Mientras caminaban, rompiendo el silencio de la mañana, Diego dijo: «Suegro, veo que las instalaciones de riego por goteo están muy bien montadas». Riego por goteo. Un sistema que no arroja el agua desde arriba, sino que la deposita gota a gota, como un susurro, cerca de las raíces del árbol. Es un método que permite ahorrar hasta la última gota y suministrarla con una precisión de cirujano. La región de Valencia siempre ha sido un lugar donde el agua es un tesoro. Llueve poco, y los veranos son un infierno de calor. Por eso, los agricultores de esta zona aprendieron desde hace mucho a cuidar el agua como si fuera oro líquido. Antonio, por supuesto, había operado su finca con este sistema durante más de 30 años. Gracias a eso, su factura de agua era menor que la de la finca vecina, y se enorgullecía de su eficiencia. Antonio le respondió, con la cara hinchada de orgullo. «Por supuesto. Yo mismo lo diseñé, cada tubería, cada válvula». Diego asintió, pensativo, y continuó. «Pero suegro, ¿qué pasaría si redujéramos el agua a menos de la mitad de lo que usa ahora?» La cara de Antonio se endureció como una piedra. ¿Reducirla más? Ya la estoy ahorrando lo suficiente, más que nadie. Si le quito más agua, los árboles se van a secar. Es así de simple. Diego sonrió, una sonrisa tranquila que exasperó a Antonio, y dijo: «Tal vez no siempre sea así». A Antonio se le quedó grabada esa frase en la memoria. No sonaba a falta de respeto, para nada, pero estaba cargada de una seguridad que lo desarmaba.
¿En qué diablos confía este tipo para decir eso con esa cara? Antonio se tragó el enojo. Esa misma tarde, llamó por teléfono a su viejo amigo y vecino de finca, Luis. El yerno, el chileno. Me dice que le quite más agua a los árboles. Es una completa locura, ¿no crees? Luis soltó una carcajada al otro lado de la línea. Antonio, ese muchacho lo que quiere es arruinarte el negocio. Ten cuidado. Los dos se rieron juntos, pero Antonio, aunque se reía, sentía que algo no cuadraba. No podía dejar de pensar en aquella mirada de Diego. No era arrogancia. Era la mirada de alguien que sabía, con una certeza absoluta, de lo que estaba hablando. El sol de la mañana se extendía hasta el último rincón del huerto de cítricos. Antonio salió, también con sus botas puestas, como cada día de su vida. Dar una vuelta por el campo cada mañana era su ritual sagrado, una costumbre de años. Revisar el estado de los árboles con los ojos, pisar la tierra para sentir su pulso. Buscaba si había alguna fuga en las mangueras, alguna hoja enferma. Era, por así decirlo, el saludo matutino de Antonio a sus árboles. Esta costumbre se la enseñó su padre. Y dicen que su abuelo también lo hacía. Las mañanas tranquilas siempre comenzaban en la tierra. Pero hoy no estaba solo. Diego ya andaba por ahí. Llevaba una libreta pequeña en la mano y anotaba algo con una concentración intensa frente a cada árbol. Antonio se le quedó viendo desde lejos y se acercó en silencio. ¿Qué tanto apuntas? Diego levantó la vista. El crecimiento de las ramas es un poquitito distinto en cada árbol. Algunos tienen las hojas más oscuras y otros un poco más claras. Me dio la impresión de que la cantidad de agua que reciben varía sutilmente según la zona. Así que lo estaba registrando. Antonio se desconcertó. De hecho, él mismo notaba esa diferencia. Siempre pensó que era algo natural, porque en el huerto había árboles viejos mezclados con los nuevos. Pero Diego lo estaba viendo como un problema de suministro de agua. Estaban mirando exactamente lo mismo, pero leyendo cosas completamente diferentes. A Antonio le incomodó un poco esa agudeza. Había algo en ese chileno que no le permitiría simplemente tacharlo de loco. Antonio le respondió secamente. Es solo una diferencia en el cuidado de los árboles, nada más. Diego ladeó un poco la cabeza y dijo, podría ser. Por cierto, suegro, ¿puedo preguntarle una cosa? Actualmente, ¿cuánta agua le da a un árbol por día? Antonio pensó un momento y respondió, unos 30 litros diarios en promedio por árbol. En los días de mucho calor, le subo un poco. Diego anotó algo en su libreta y comentó, es una cantidad razonable para los estándares de Valencia. De hecho, usa menos que las fincas vecinas, pero a mí me gustaría reducir esto a menos de la mitad. Antonio levantó las cejas, incrédulo. ¿A la mitad? ¿Me estás diciendo que le deje solo 12 o 13 litros? Diego asintió, con una calma exasperante. Antonio le dijo con cara de no poder creerlo. Diego, los árboles son como las personas. Si tienen sed, sufren. Si se les quita tanta agua, las hojas se marchitarán, los frutos se encogerán y, en el peor de los casos, el árbol morirá. ¿A eso le llamas agricultura? Diego se quedó callado un momento y luego habló despacio, casi en un susurro. Tiene toda la razón, suegro. Si el árbol tiene sed, sufre. Pero es justo en ese momento de sufrimiento cuando el árbol hace algo increíble para poder sobrevivir. Antonio entrecerró los ojos y preguntó, ¿hacer qué? Diego se agachó frente a un árbol y respondió, produce azúcares. La cara de Antonio era un poema. No estaba entendiendo absolutamente nada. Diego continuó explicando, paso a paso, como un profesor paciente. Cuando al árbol le falta agua, entra en un estado de estrés, de alerta máxima. Entonces, para sobrevivir, echa raíces mucho más profundas buscando la última gota de humedad y cierra los estomas de las hojas para no deshidratarse. Y, lo más importante, empieza a concentrar la mayor cantidad de azúcar posible dentro del fruto. Como hay poca agua, el líquido dentro de la fruta disminuye, pero a cambio, la dulzura se concentra de una forma brutal. En pocas palabras, en el proceso de aguantar la sed,
el árbol termina creando un fruto mucho más dulce. Entre más sufre, más dulce se vuelve. ¿No le parece que se parece harto a los seres humanos? Antonio se quedó mudo por un largo rato. No podía decir que la explicación estuviera mal, sonaba lógica, pero tampoco quería darle la razón así como así. En toda su vida, era la primera vez que escuchaba que un árbol necesitaba sufrir para mejorar. Que sin estrés, no había dulzura. Sin embargo, por alguna razón que no podía explicar, le pareció que tenía una lógica aplastante. Ese es el método que usan allá en Chile. Diego se puso de pie y dijo, así es. En Chile, especialmente en las zonas desérticas del norte chico, en la región de Coquimbo, donde la megasequía nos obligó a reinventarlo todo, cada vez más agricultores usan este método. Aunque el volumen de la cosecha baje un poquitito, si los grados de azúcar suben, el precio se dispara. Porque los consumidores pagan lo que sea por cítricos que sean realmente dulces. De hecho, en los huertos de la zona de Petorca, gracias a este método, la fruta se llega a vender a más del doble del precio normal. Antonio se cruzó de brazos y dijo, con un último intento de resistencia, pero el hecho de que haya funcionado en el desierto de Atacama no garantiza que vaya a funcionar aquí en Valencia. Diego asintió. Exactamente. Por eso le propongo hacer un experimento. No le pido que cambie toda la finca de golpe. Solo un sector. Empecemos con el pedacito más pequeño, y usted mismo podrá tomar una decisión después de ver los resultados con sus propios ojos. Antonio no contestó. Por dentro, miraba los árboles. Eran árboles con los que había compartido toda su vida. Hacerlos sufrir estrés a propósito le hacía sentir una especie de culpa, de traición. Le parecía un poco ridículo sentir pena por unos árboles, pero no podía evitarlo. Es que no eran simples plantas. Eran árboles empapados con el sudor de su abuelo, con la sangre de su familia. Pasaron varios días. Antonio seguía sin darle una respuesta oficial a la propuesta de Diego. Pero Diego no se rindió. Salía a la tierra todas las mañanas, anotaba cosas en su libreta todos los días. En cuanto tenía un rato libre, se le pegaba a Antonio para platicar sobre el huerto. Sin darse cuenta, se volvió algo natural para los dos caminar juntos por el campo. Poco a poco, se fue formando una extraña relación en la que, aunque hablaran poco, no se sentía incómodo. Y ocurrió una tarde, mientras comían un guisado caliente que Carmen había preparado con esmero. Antonio sacó el tema de repente. Va a ser solo un sector. Y si yo veo que la cosa va mal, ese mismo día se acaba el experimento. ¿Entendido? Diego soltó la cuchara y le brillaron los ojos. Muchas gracias, suegro. Antonio agitó la mano y dijo, guárdate los agradecimientos. Si esto fracasa, tú te haces responsable. ¿Quedó claro? Diego sonrió y asintió. ¿Por qué su sonrisa se veía tan relajada y llena de confianza? Antonio volvió a sentir esa sensación extraña, ese nudo en el estómago. Honestamente, ni él mismo sabía si quería que Diego tuviera éxito o que fracasara. Lo único que tenía claro era que este yerno chileno no era cualquier persona. El sector que eligió Diego estaba en la parte más profunda de la finca, un lugar con buena luz del sol y donde el viento corría adecuadamente. Eran 20 árboles. Eran los que Antonio había plantado con sus propias manos hacía 10 años. Como todavía estaban en pleno crecimiento, a Antonio no le hacía mucha gracia entregarle justo esa parte, pero Diego insistió en que tenía que ser ahí. Argumentó que la edad de los árboles era uniforme, el suelo era parejo y la luz del sol constante. Era el lugar más adecuado para comparar los resultados del experimento de forma científica. Antonio asintió de mala gana. A cambio, yo voy a estar vigilando todos los días. Diego sonrió y le dijo, claro que sí, acompáñeme a revisarlos. El primer día del experimento, Diego ajustó las válvulas del riego por goteo. Redujo los 30 litros de agua que les daban diario a solo 12. Ni la mitad. Antonio observó todo de brazos cruzados. Cada vez que escuchaba el sonido metálico de una válvula cerrándose, sentía que se le apretaba un poquito el pecho. Diego le explicó. Las primeras 2 semanas los árboles podrían verse un poco mal.
Tal vez las hojas se cuelguen o el color se vea un poco apagado. Eso es normal. Es el proceso en el que el árbol se adapta a un nuevo entorno. Si no superamos esa etapa, no podemos pasar a la siguiente fase. Antonio frunció el ceño y dijo, ¿me dices que es normal que se vean mal? ¿Qué clase de lógica es esa? Diego contestó con calma. Cuando las personas empiezan a hacer ejercicio, les duelen los músculos, ¿verdad? Solo soportando ese proceso, el cuerpo se vuelve más fuerte. Con los árboles pasa lo mismo. Al principio sufren, pero cuando pasan ese umbral, las raíces se hunden más y el fruto empieza a transformarse. Aún escuchando eso, la expresión de Antonio no se relajó. Lo entendía en su cabeza, pero en su corazón todavía le costaba aceptarlo. Dejar que los árboles sufrieran a propósito iba en contra de todos sus instintos como agricultor. Pasaron 10 días, y tal como lo predijo Diego, los árboles del sector de prueba empezaron a verse diferentes. Las puntas de las hojas se enrollaron un poco hacia adentro y el verde se volvió más oscuro, más intenso. Antonio se paraba cada mañana frente a ese sector y se asomaba a ver los árboles. Mientras los de la zona vecina seguían luciendo frondosos y llenos de vida, estos parecían estar en un estado de tensión pura, como un atleta antes de una carrera. Un día, Luis, el vecino, pasó por la finca. Antonio, ¿qué les pasó a tus árboles de allá? ¿Les cayó alguna plaga? Antonio tosió para aclarar la garganta y dijo, no, el yerno está haciendo un experimento. Luis miró el sector por todos lados y negó con la cabeza. Antonio, con los árboles así de secos no hay experimento que valga. ¿No deberías echarles agua ya? Antonio no le contestó nada. En el fondo sentía que Luis tenía razón, pero se le vino a la mente la cara de Diego. Esa mirada tan llena de confianza. Era la de alguien que sabía lo que hacía. Prefirió quedarse callado. Esa misma tarde, Antonio llamó a Diego. Los árboles no se ven nada bien. ¿Estás seguro de que no pasa nada? Diego abrió su libreta y le dijo, suegro, ahora mismo las raíces están buscando agua desesperadamente y creciendo hacia abajo. No se ve a simple vista, pero debajo de la tierra está pasando algo impresionante. Entre más profundas sean las raíces, más fuerte se hará el árbol y la fruta será mucho más dulce. Solo téngame un poquitito más de paciencia. Antonio se quedó mirando a Diego por un rato y luego le preguntó en voz baja. ¿Tú mismo hiciste esto allá en Chile? Diego asintió. Lo hice durante 3 años en el norte. Al principio, los agricultores mayores se opusieron rotundamente, pero a partir de la segunda cosecha, los niveles de azúcar subieron muchísimo y cambiaron de opinión. Ahora esos mismos productores son los que venden los cítricos más caros de toda la región. Antonio asintió lentamente. No dijo nada, pero su rostro se relajó un poco. A Diego no se le escapó ese detalle. A la mañana siguiente, Antonio salió al campo más temprano de lo normal. Se paró frente a los árboles del sector de prueba y se quedó mirándolos un buen rato. Las hojas seguían un poco caídas, pero había algo diferente. El tronco de los árboles se veía un poquito más firme que el día anterior. Quizás eran ideas suyas, pero a Antonio no le desagradó esa sensación. En ese momento apareció Diego. Traía un aparato pequeño en la mano. Suegro, ¿sabe qué es esto? Antonio se asomó a verlo y dijo, es la primera vez que lo veo. ¿Qué es? Diego se lo explicó. Es un medidor de humedad del suelo. Si lo clava en la tierra, le dice en números cuánta humedad queda adentro. No les damos agua al tanteo, sino que ajustamos la cantidad exacta basándonos en estos números. No debe estar ni muy seco ni muy mojado. Tenemos que mantener justo el nivel en el que el árbol se mantiene alerta. Antonio se quedó mirando el aparato un momento. Toda su vida había tocado la tierra con las manos. La había pisado y había usado su intuición. Le parecía increíble y a la vez un poco extraño que una maquinita le mostrara todo en números. ¿Acaso no es más exacto hacerlo por instinto? Diego sonrió y le contestó, el instinto de usted, suegro, es sin duda excepcional. Es el tacto que le dan décadas de experiencia. Pero el cultivo por estrés hídrico requiere que no crucemos una línea muy precisa. Si nos pasamos aunque sea un poquito,
el árbol ya no se recupera. Por eso necesitamos esta máquina. Si a su experiencia le sumamos estos números, el resultado será muchísimo más exacto. Antonio agarró el aparato sin decir palabra. Lentamente lo clavó en la tierra. Apareció un número. Antonio se quedó viendo esa cifra por un rato. Algo estaba empezando a cambiar dentro de él. Poco a poco, pasaron 3 semanas. Los árboles del sector de prueba mantenían esa tensión al límite. Las hojas se volvieron un poco más duras y las ramas, por el contrario, se veían más resistentes. Diego aparecía cada mañana con su medidor de humedad, revisaba los números y los apuntaba en su libreta. Tanto la cantidad de agua como la hora de riego estaban fríamente calculadas. Era un sistema que no se movía por corazonadas, sino por datos. A Antonio todavía se le hacía raro ver eso, pero no le quedó más remedio que reconocer la disciplina de Diego. Él salía todos los días a la misma hora, al mismo lugar, a repetir la misma rutina. Antonio vigilaba todo eso a diario. Al principio estaba molesto. Pensaba que no estaba bien tratar así a los árboles, solo por confiar en los numeritos de una máquina. Pero en algún punto empezó a sentir curiosidad por la libreta de Diego. ¿Qué tanto apuntará ahí? ¿Qué historia cuentan esos números? Antonio intentaba sacudirse esos pensamientos, pero sus pies lo llevaban una y otra vez hacia el sector del experimento. Nunca se imaginó que a sus más de 70 años le fuera a dar tanta curiosidad a algo así. Y un día, los rumores empezaron a correr por el pueblo como un reguero de pólvora. Decían que a la finca de Antonio había llegado un yerno chileno que casi no le daba agua a los árboles. Para la gente que llevaba décadas cultivando cítricos en Valencia, era una historia completamente absurda. Podían entender lo de ahorrar agua, pero hacer que los árboles pasaran sed a propósito, solo les sonaba a echar a perder la cosecha. En los cafés del pueblo y en los pasillos del mercado, el tema de conversación era el huerto de Antonio. La mayoría hablaba con preocupación, pero otros tanto se burlaban. Luis fue a buscarlo otra vez. Antonio, todo el pueblo está preocupado. Dicen que si sigues así, los árboles se te van a secar. Antonio dejó su taza de café en la mesa y contestó, no se van a secar. Diego los revisa todos los días. Luis entrecerró los ojos y le dijo, pero Antonio, dime la verdad. ¿A poco tú no tienes miedo? Son los árboles que has cuidado toda tu vida. Antonio no respondió. Se quedó mirando por la ventana. A lo lejos se veía el sector de prueba. Lo que decía Luis no era mentira. Tenía miedo. Cada mañana, cuando se paraba frente a los árboles, sentía que se le apachurraba un pedacito del corazón. Pero detrás de esa angustia había otro sentimiento. Era una especie de expectativa que no sabía cómo explicar. Esas dos emociones se enredaban dentro de Antonio todas las mañanas. Esa misma tarde, Diego fue a buscar a Antonio con la libreta en la mano. Suegro, ahora mismo las raíces de los árboles del sector de prueba están en excelentes condiciones. Se puede confirmar que han llegado hasta lo más profundo de la tierra. En 2 semanas más, los azúcares se van a empezar a acumular en el fruto de forma intensa. Antonio se asomó a la libreta y preguntó, ¿estos números dicen eso? Diego asintió. Si la humedad del suelo se mantiene en este rango, el árbol se estresa, pero no llega a un punto donde no pueda recuperarse. Mantenernos justo en esta línea es la clave. Si el árbol se da por vencido por la sequía, todo se arruina. Así que lo mantenemos en ese límite donde está estresado, pero no se muere. Y para no pasarnos de la raya, medimos, anotamos y ajustamos poquito a poco todos los días. Al escuchar eso, Antonio murmuró en voz baja. El límite de la raya. Desde el patio se escuchó el grito de Carmen. Antonio, teléfono. Es el presidente del sindicato agrícola. Antonio frunció el ceño y se levantó de la silla. Era Fernando, el presidente del sindicato de cítricos de Valencia. El hombre con mayor influencia en toda la región. Si él hablaba mal de alguien, la reputación de esa persona en el pueblo podía tambalearse. Me enteré de lo que pasa en tu finca, Antonio. Dicen que el yerno chileno les está cortando el agua. Antonio respondió con tranquilidad. Es un experimento, Fernando.
Solamente en un sector. La voz de Fernando se volvió más grave. Antonio, te lo digo porque me preocupas. Si nuestras naranjas de Valencia tienen cientos de años de historia, es por algo. Tenemos métodos que ya están probados. No me voy a quedar callado viendo cómo echas a perder tu huerto por seguir locuras extranjeras que no tienen ni pies ni cabeza. Antonio se quedó callado un momento. Las palabras de Fernando tenían peso. Los cítricos de Valencia eran una marca reconocida en toda Europa. Ese prestigio se había logrado con métodos comprobados. Poner eso en riesgo era peligroso. Antonio lo sabía perfectamente, pero por alguna extraña razón, no quería darse por vencido. Fernando, cuando tengamos los resultados, entonces platicamos. Después de colgar, Antonio se quedó parado un rato, pasmado. Hasta él mismo estaba sorprendido de haber dicho algo así. ¿Qué platicamos cuando tengamos resultados? ¿Desde cuándo se había puesto del lado de Diego? Ya en la noche, Isabel se acercó con cara de preocupación. Papá, parece que en el pueblo andan hablando cosas. ¿Está todo bien? Antonio le acarició suavemente la cabeza a su hija y le contestó, no te apures. Es algo que tu padre autorizó. Isabel abrió los ojos como platos. ¿De verdad, tú lo autorizaste? Antonio soltó una sonrisita y se levantó de la silla. Salió de la casa y miró hacia el sector de prueba. La luz del atardecer bañaba los árboles. Las hojas seguían rígidas, como si estuvieran tensas. Sin embargo, a los ojos de Antonio, esos árboles se veían increíblemente fuertes. Parecía como si estuvieran aguantando con todas sus fuerzas para no doblarse. Soportaban algo en silencio. Están aguantando, murmuró como si hablara solo. Ni él mismo sabía si se lo decía a los árboles o a sí mismo. En ese momento, Diego se paró junto a él. Los dos miraron los árboles en silencio. Sopló la brisa del atardecer. Las hojas de los cítricos se mecieron suavemente. De algún lado llegó el olor a tierra mojada. Era el olor que Antonio había respirado toda su vida. Diego habló en voz baja. Gracias, suegro, por confiar en mí. Antonio soltó un bufido y le contestó, no es que confíe en ti, solo estoy viendo qué pasa. Diego se rió. A Antonio también se le levantó un poco la comisura de los labios, aunque hizo el esfuerzo de disimularlo. Y así los dos se quedaron parados en ese mismo lugar hasta que cayó la noche, sin decir una sola palabra, solo haciéndose compañía. El verano estaba en su punto máximo. Los veranos en Valencia son calientes. El sol quema durante el día y el calor no cede ni en la noche. Si para la gente es una época pesada, ¿cómo será para los árboles? Cada año, por estas fechas, a Antonio le preocupaba la falta de agua, pero este año la preocupación era doble. Al resto de la finca le daba agua como siempre, pero al sector del experimento le seguía dando únicamente la cantidad que Diego había marcado. Ver que no les daba ni la mitad del agua en pleno calorón de verano le partía el alma a Antonio cada vez que lo miraba. Pensaba qué iba a hacer si con este solazo los árboles de plano ya no aguantaban. Pero Diego decía que esta época era justamente la más importante. Cuando el calor del verano llega a su máximo y les limitamos el agua, el estrés que siente el árbol también llega a su pic. En ese punto, la acumulación de azúcar se dispara. Entre más largo es el tiempo de sufrimiento, más dulce se vuelve la fruta. Justo este momento es el más crucial. Cada vez que Antonio escuchaba eso, asentía, pero no se le quitaba el pendiente del todo. Aunque su cabeza lo entendiera, su corazón seguía latiendo a 1000 por hora. Para alguien que se dedica a cultivar la tierra, hacerse de la vista gorda al ver sufrir a sus árboles era algo demasiado difícil. Una tarde de un calor bochornoso, Diego estaba agachado frente a un árbol del experimento, mirando fijamente las hojas. Antonio se acercó y le preguntó, ¿qué le ves? Diego tocó suavemente una hoja con el dedo y dijo, las hojas están un poco enrolladas hacia adentro. Esta es la reacción del árbol para evitar que el agua se evapore. Está tratando de protegerse a sí mismo. Si está en este estado, vamos por buen camino. Antonio también se agachó para ver la hoja. Efectivamente, las orillas estaban un poco rizadas hacia adentro.
Llevaba toda una vida en la agricultura de cítricos, pero jamás había visto eso como una buena señal. Siempre lo había tomado como una alerta de que faltaba agua. Sin embargo, Diego decía que era la lucha desesperada del árbol por sobrevivir. Antonio se asombró una vez más de cómo podían ver la misma cosa y sacar conclusiones tan distintas. ¿Dices que este es un buen estado? Diego asintió. Es la prueba de que el árbol está buscando la manera de sobrevivir. No se ha rendido, se está adaptando. Esa diferencia es clave. Si el árbol se da por vencido, las hojas se ponen amarillas, se levantan y se caen. Pero ahorita siguen verdes y encogidas, ¿verdad? Están resistiendo. Al escuchar eso, Antonio volvió a mirar el árbol. Era el mismo árbol, pero se veía completamente diferente. Ya no parecía que estuviera sufriendo, sino que estaba aguantando algo con valentía. Sin saber por qué, a Antonio le picó la nariz. Dicen que cuando uno se hace viejo, cualquier cosita le gana la emoción, pero nunca pensó que una sola hoja lo fuera a conmover tanto. Al pensar que esos árboles habían protegido esa tierra desde los tiempos de su abuelo, le entraron unas ganas inmensas de que el experimento fuera un éxito. Unos días después llegó una visita inesperada. Era un reportero de un medio especializado en agricultura de España. Se llamaba Alejandro. Contó que mientras hacía un reportaje sobre las tendencias agrícolas en Valencia, escuchó hablar de la finca de Antonio. Decidió darse una vuelta. El rumor de que en el pueblo había una finca probando el método chileno de estrés hídrico había llegado hasta los oídos del periodista. Alejandro, con libreta y cámara en mano, recorrió la huerta observando todo. Frente a los árboles del sector de prueba, se detuvo un buen rato. Después de dar la vuelta, bombardeó a Diego con preguntas. ¿En Chile realmente se han obtenido resultados con este método? Diego le contestó con seguridad. Sí. En las zonas áridas del norte de Chile, después de aplicarlo por varios años, logramos resultados importantes. Logramos que los grados de azúcar fueran en promedio 3 grados Brix más altos que con el método tradicional. Con solo 1 grado que suba, el consumidor nota clarito la diferencia en el sabor. Si la diferencia es de 2 a 3 grados, estamos hablando de un nivel en el que parece una fruta completamente distinta. Alejandro tomó nota con cara de mucho interés. Luego volteó hacia Antonio y le preguntó, como dueño de la finca, ¿qué opina de este experimento? Antonio lo pensó un momento y luego respondió, para serle sincero, al principio pensé que era una locura. Toda la vida me enseñaron que para sacar buena fruta hay que echarle harta agua, pero ahora solo estoy observando. Los resultados se verán en la cosecha. Alejandro sonrió y dijo, ya quiero ver eso. Cuando tengan resultados, por favor, avísenme. Después de que el reportero se fue, Antonio se paró junto a Diego y le dijo, si esto sale en el periódico, a ver qué dice la gente del pueblo. Diego se rió y le contestó, si tenemos buenos resultados, la actitud de todos va a cambiar. Antonio sonrió de lado. Luego le preguntó muy en serio. Diego, dime la verdad. ¿Estás 100% seguro de esto? Diego no le contestó de inmediato. Se quedó mirando los árboles del experimento por un momento y luego dijo, el 100% no existe. En la agricultura no hay garantías del 100%. Pero hasta ahora, todos los registros van muy bien. Los árboles están aguantando y las raíces están profundas. Estoy haciendo todo lo que está en mis manos. A Antonio le gustó esa respuesta. No se puso a presumir. Era un hombre que sabía que el agricultor tiene que ser humilde ante la naturaleza. Fue en ese momento cuando Antonio reconoció de corazón que Diego no era alguien que solo sabía de teoría. Era alguien que conocía el campo y entendía la naturaleza. Faltaba menos de un mes para la cosecha. A partir de ese día, Antonio era el primero en llegar al sector de prueba todas las mañanas. Observaba los árboles, tocaba las hojas y medía con los ojos el tamaño de los frutos. La verdad es que eran un poco más chiquitos que los del sector normal, pero el color era distinto. Era un naranja mucho más vivo, más intenso. Al ver ese color, Antonio presintió que algo era diferente. Sus ojos, acostumbrados a ver frutas toda su vida, se lo decían.
Esta no es una fruta cualquiera, murmuró a solas. No se lo dijo a nadie, porque todavía no había resultados oficiales. Si se emocionaba antes de tiempo y luego se decepcionaba, el golpe iba a ser más duro. Sin embargo, esa noche en la cena, Antonio repitió plato. Después de mucho tiempo. Carmen abrió los ojos sorprendida y le dijo, vaya, ¿y ahora por qué comes tanto? Antonio solo le dijo que traía mucha hambre, pero Carmen lo sabía. Sabía que cuando su marido estaba ilusionado, comía más de lo normal. Por algo llevaban 50 años viviendo juntos. Era la noche antes de la cosecha. Antonio se acostó, pero terminó levantándose. Eran las 2 de la mañana. Esto no era normal en él, pero misteriosamente se le fue el sueño. Se quedó acostado mirando el techo hasta que finalmente se paró y se puso las botas de goma. Carmen abrió un ojo y le preguntó otra vez. ¿Vas a la huerta? Antonio salió en silencio. El aire de la madrugada estaba fresco. La luz de la luna iluminaba la huerta de cítricos. Antonio caminó despacio hacia el sector del experimento. Los árboles estaban quietos. Incluso en la oscuridad podía distinguir la silueta de los frutos. Eran pequeños, pero muy firmes. Antonio envolvió suavemente una de las naranjas con la palma de su mano. Pesaba para su tamaño. Se sentía bastante pesada. Era como si ese peso estuviera diciendo algo. Era la sensación que sentían las manos que llevaban años y años en la agricultura. Extrañamente, le temblaron las manos. Un anciano de 72 años parado solo en el campo en la madrugada, antes de la cosecha, con las manos temblorosas. Antonio soltó una pequeña carcajada. Aún así, no podía soltar la fruta. Mañana lo sabremos, murmuró, y dio la vuelta. La mañana de la cosecha, Diego ya estaba afuera desde antes de que saliera el sol. Traía un refractómetro en la mano. Un aparato en el que se exprimen unas gotas de jugo y te da el nivel de azúcar en números, grados Brix. Diego ya había cortado un par de frutas del sector de prueba y les estaba sacando el jugo. Antonio se le acercó. ¿Cuánto dio? Diego, mirando por el aparato, le dijo, espéreme tantito, suegro. Se hizo un silencio prolongado. La cara de Diego se tensó, o más bien parecía que estaba tratando de aguantarse algo. Antonio, al verle la cara, sintió que el corazón le daba un vuelco. Hacía muchísimo tiempo que no sentía esa emoción. Sintió que era como la primera cosecha de su juventud. Diego levantó la cabeza lentamente. 13,5 grados Brix. Al escuchar el número, Antonio se quedó paralizado. ¿13,5? El promedio de azúcar de los cítricos normales en Valencia suele estar entre 10 y 11 grados. Si pasa de los 12, ya se considera una fruta de alta calidad. Y si llega a 13, le dan la calificación más alta. Y esto tenía 13,5. Antonio soltó, ¿no estará descompuesto el aparato? Diego se rió y contestó, lo medí 3 veces, y las 3 dio lo mismo. Antonio casi le arranca el medidor de las manos para revisarlo él mismo. El número no cambiaba. 13,5. Antonio se quedó viendo ese número un buen rato. En 30 años de vida agrícola, nunca había sacado un 13. Era un número con el que apenas se había atrevido a soñar. Las manos le volvieron a temblar. Diego le dijo con cuidado, suegro, ¿qué le parece si medimos también el sector normal? Los dos caminaron juntos hacia la zona regular de la finca. Hicieron el mismo procedimiento. Cortaron una fruta, le exprimieron el jugo. En el refractómetro salió el número, 10,8 grados. Antonio comparó los dos números en su cabeza. 10,8 y 13,5. A pesar de ser la misma finca, la misma variedad y haber crecido en la misma tierra, no podía creerlo. No podía creer que la diferencia de dulzura fuera tanta. Bueno, no es que no lo creyera, es que no quería aceptarlo. Porque admitir eso significaba reconocer que la forma en la que había trabajado los últimos 30 años no era la mejor. No era por orgullo, sino por el dolor de los años perdidos, la espinita de, si lo hubiera sabido antes. Antonio guardó silencio un momento. Diego tampoco dijo nada. No lo presionó.
Simplemente se quedó parado a su lado. Sabía que Antonio necesitaba tiempo para asimilar esos números. Porque no era solo una cifra de azúcar, era una historia que ponía en perspectiva el método de trabajo al que le había dedicado toda su vida. Después de un rato, Antonio abrió la boca. «Vamos a probar otra vez». Diego asintió. «Por supuesto. ¿Qué le parece si ahora probamos con más árboles de los dos sectores?» Antonio, en lugar de contestar, arrancó una fruta de la rama y la peló. Luego se metió un gajo a la boca, lo masticó lentamente. El sabor dulce le inundó la lengua. Era un sabor espeso, profundo, que dejaba un retrogusto largo en el paladar. Antonio cerró los ojos. Nunca había probado un cítrico igual. Llevaba décadas cultivando en esta tierra, pero jamás había probado algo así. Ni siquiera sabía que las frutas de su propia finca podían llegar a tener ese sabor. Y la persona que se lo había enseñado estaba parada justo a su lado. Su joven yerno de Chile. Antonio, al pensar en todo esto, sintió un nudo en la garganta sin motivo aparente. La palabra «gracias» le daba vueltas en la boca, pero no le salía tan fácil. Antonio le extendió la fruta a Diego. «Pruébala». Diego la agarró, se comió un gajo y abrió los ojos de golpe. «Órale, qué barbaridad, qué dulce está». Se miraron a los ojos por un momento y luego los dos soltaron una carcajada al mismo tiempo. No hacían falta palabras. Con esa risa era más que suficiente. Esa misma tarde, la noticia voló. Luis llegó corriendo. El presidente del sindicato, Fernando, también llegó. Y varios agricultores del pueblo venían detrás de ellos. Todos decían que querían probar la fruta por sí mismos. Antonio les fue dando una naranja del sector de prueba a cada uno. Cuando la gente del pueblo probó los gajos, a todos se les congeló la cara al mismo tiempo. Bueno, más que congelados, estaban impactados. Luis fue el primero en hablar. «Antonio, ¿esto es real?» Fernando se quedó sin palabras un rato, luego miró a Diego y le dijo, «¿Así es el método que usan en Chile?» Diego respondió con tranquilidad. «Es el método de cultivo por estrés hídrico. Se trata de darle al árbol un nivel de tensión adecuado para que la propia fruta eleve sus niveles de azúcar. En Chile es una técnica que ya está comprobada por muchos productores en zonas de altas temperaturas». Fernando lo pensó un momento y miró a Antonio. «Antonio, me equivoqué. Te ofrezco una disculpa». Antonio movió la cabeza y dijo, «No te apures. Yo también decía que era una locura al principio». Los dos se miraron y se rieron. Diego observaba la escena en silencio y pensó para sus adentros. Así es la agricultura. Tanto la tierra como la gente, al final, todo lo dicen los resultados. Y lo que trae esos resultados es la paciencia y la fe. Salió el artículo. Lo escribió Alejandro. El título decía así: «Vientos de Chile en los campos de naranjos de Valencia, 13,5 grados Brix logrados con estrés hídrico». Aunque salió en un medio especializado, causó más revuelo del esperado. A menos de un día de haberse publicado en la red, ya lo habían compartido cientos de veces. En los comentarios había gente que decía, «No lo puedo creer». Otros comentaban, «Me encantaría verlo en persona». Entre los agricultores de cítricos de Valencia, la finca de Antonio se convirtió en el tema principal de conversación. Antonio imprimió el artículo y lo puso en la mesa del comedor. Carmen lo leía mientras decía, «Mira nomás, hasta salió una foto». «Saliste muy guapo, Diego». Antonio se hizo el desentendido y le dio un trago a su café, pero la verdad es que él mismo leía el artículo mínimo 3 veces al día. Solo él sabía cuánto le gustaba. Y empezaron a llover las llamadas. Eran de los agricultores de los alrededores. Preguntaban cómo le habían hecho, si podían ir a verlo o si les pasaba el contacto de Diego. Antonio se la pasó contestando el teléfono todo el día. Al principio le dio flojera, pero cuando las llamadas pasaron de 10 o 20, extrañamente ya no le molestó. Había trabajado en esta finca toda su vida, pero nunca había recibido tanta atención. Mientras tanto, Diego seguía cuidando del huerto sin hacer ruido. Aunque saliera en el periódico, el teléfono no dejara de sonar, los días de Diego no cambiaban.
Se levantaba temprano, salía al campo a medir la humedad, lo apuntaba en su libreta y observaba los árboles. Antonio lo veía y pensaba, este muchacho es así por naturaleza, es de los que prefieren enfocarse en su trabajo en lugar de buscar protagonismo. Una tarde, 3 agricultores de un pueblo vecino llegaron a buscarlo. Todos se dedicaban a cultivar cítricos. Eran más o menos de la edad de Antonio. Entraron a la finca con cara de no creerse del todo la historia. Diego los llevó al sector de prueba. Uno de los señores, llamado Miguel, agarró una naranja con las 2 manos y dijo, están un poco más chiquitas que las normales, ¿verdad? Diego le contestó. Así es. Como tienen menos agua, el tamaño se reduce un poco, pero a cambio vienen más compactas por dentro. El azúcar está concentrado. Pruébela para que vea. Miguel agarró la fruta y la peló. Al meterse un gajo a la boca, levantó las cejas de golpe. ¡Qué dulce está esto! Los demás agricultores también la probaron. Sus reacciones fueron muy parecidas. Sin decir palabra, estiraron la mano para agarrar otro gajo. Antonio los miraba y sonreía discretamente, porque sabía que esta gente entendía que el sabor hablaba más fuerte que las palabras. Miguel le preguntó a Diego, ¿crees que podamos usar este sistema en nuestra huerta? Diego asintió y le explicó. Como las condiciones de la tierra y la edad de los árboles cambian en cada huerta, es difícil aplicarlo exactamente igual. Hay que hacer mediciones y encontrar el nivel de restricción de agua que le quede bien a su terreno. No se trata nomás de quitarles el agua a lo loco. Hay que encontrar ese límite exacto que el árbol pueda aguantar. Miguel preguntó muy serio. ¿Y cómo encontramos ese límite? Diego levantó el medidor de humedad y dijo, midiendo todos los días con este aparato y guardando los registros. Al principio toma tiempo, pero si lo hacen bien durante una temporada, van a tener el estándar propio de su huerta. De ahí en adelante, el trabajo se vuelve mucho más fácil. Los agricultores se miraron entre ellos. Tenían la mirada de alguien que está pensando seriamente en tomar una gran decisión. Esa tarde, Antonio y Diego se sentaron en el patio a echarse una cerveza. Los atardeceres en Valencia son largos. El sol tarda en ocultarse y el cielo rojizo dura bastante. Desde el patio se veía un cielo anaranjado sobre los campos de cítricos, del mismo color que las naranjas. Antonio miró el paisaje y dijo, Diego, ¿le viste la cara a esos hombres hoy? Diego se rió y le contestó, sí, la vi. Se notaba que tenían muchas ganas de intentarlo. Antonio le dio un trago a su cerveza y comentó, yo me imagino que al principio puse esa misma cara. Diego ladeó la cabeza y le dijo, no, suegro. Usted se puso más terco que ellos. Los dos soltaron una carcajada. Mientras se reía, Antonio sintió que la emoción le ganaba otra vez, porque se acordó del día en que su yerno llegó por primera vez. Esa primera impresión en la que no lo había recibido de buena gana. Y ahora estaban ahí sentados, uno al lado del otro, tomándose una cerveza. Antonio hizo una pausa y le dijo, Diego, dímelo con la verdad. Al principio, ¿no sentiste que te estaba haciendo menos? Diego soltó una pequeña risa y le contestó, pues sí, pero entendía perfectamente por qué se oponía. Si alguien llega a querer cambiar el método que usted ha defendido toda su vida, y para colmo es el yerno que acaba de conocer, pues es lógico que no le guste la idea. Yo hubiera hecho lo mismo. Antonio se quedó callado un buen rato al escuchar eso y luego le dijo en voz baja, qué bueno que llegaste a esta familia. Diego no dijo nada. En su lugar, levantó un poco su vaso de cerveza y chocó suavemente el vaso de Antonio. Se escuchó un sonido corto y seco. El color del atardecer se fue haciendo más intenso. La oscuridad empezó a caer despacio sobre los naranjos. Los dos contemplaron el paisaje en silencio por un rato. Era uno de esos momentos donde no hacen falta las palabras. Estar sentados ahí juntos era más que suficiente para cerrar la tarde. Y 2 días después les llegó una noticia todavía más grande. Los contactaron desde una institución de investigación del Ministerio de Agricultura de España. Querían analizar de manera oficial los resultados del experimento de estrés hídrico en la finca de Antonio. Dijeron que un investigador encargado iría a visitarlos en persona. Después de colgar,
Antonio se quedó parado con el teléfono en la mano por un rato. Luego salió corriendo al campo a buscar a Diego. Van a venir de una institución del gobierno. Diego dejó de hacer lo que estaba haciendo y volteó. Su expresión era tranquila, pero la mirada le cambió un poco. Al verle los ojos, Antonio pensó, ahora sí viene lo bueno. Este pequeño experimento que empezó en su huerta estaba a punto de dar el salto a las grandes ligas. Carlos, el investigador del Ministerio de Agricultura, llegó a la finca a primera hora de la mañana. Era un hombre robusto de unos 40 años. Traía un portafolio con documentos y su asistente cargaba el equipo de medición. Nada más entrar a la finca, Carlos se dirigió a Diego, le dio un firme apretón de manos y le dijo, Diego Ramírez, leí el artículo. Quería venir a verlo con mis propios ojos. Diego le devolvió el saludo y respondió, bienvenido. Pase a comprobarlo usted mismo. Carlos era un hombre sumamente meticuloso. Revisó el sector del experimento y el sector normal uno por uno. Tomó muestras de la tierra y él mismo seleccionó las frutas para pesarlas y medirlas. También detalló la libreta de registros de Diego de principio a fin. Antonio lo observaba todo de brazos cruzados. Podía notar cómo la cara de Carlos iba cambiando conforme pasaba las páginas de la libreta. Después de como una hora, Carlos le preguntó a Diego, ¿estos registros los hizo usted solo desde el principio? Diego asintió. Sí, lo apunté todos los días desde que empezamos el experimento. Humedad del suelo, temperatura, cantidad de agua y el estado de la fruta. Carlos cerró la libreta y preguntó, ¿en Chile qué tan común es este método? Diego le explicó con calma. En las huertas de cítricos del norte, especialmente en Coquimbo y Petorca, se está extendiendo a paso firme. Empezó con unos cuantos productores, pero como los resultados son muy buenos, se corrió la voz. En las zonas áridas de Chile ya se tomó como un tema de investigación oficial y hoy en día ya se tiene un archivo de datos bastante grande. Ahora estamos en la etapa de ver si se puede aplicar en regiones con climas diferentes. Carlos asintió y dijo, el clima de Valencia tiene muchas similitudes con las zonas semiáridas de Chile. Tenemos mucha luz solar y la temporada seca es larga. De hecho, podrían ser condiciones aún más favorables para el cultivo por estrés hídrico. Al oír eso, Antonio se metió en la plática. ¿Quiere decir que nuestra tierra tiene ventaja? Carlos miró a Antonio y le contestó, entre más larga sea la sequía, significa que la naturaleza ya les está haciendo parte de la restricción de agua por sí sola. Si a eso le sumamos un control artificial, el efecto se puede multiplicar. Es muy probable que el suelo de Valencia haga una mancuerna perfecta con este sistema. Al escuchar esas palabras, a Antonio le latió el corazón con una emoción extraña. Toda su vida había trabajado en esa tierra. Que le dijeran que en realidad escondía un potencial todavía más grande era algo increíble. No lo sabía. O más bien, no tenía forma de saberlo. Si no hubiera llegado su yerno de Chile, tal vez nunca en la vida se hubiera enterado. Salieron los resultados de las mediciones. El aparato de Carlos marcó 13,4 grados Brix. Un número casi idéntico al que había sacado Diego. Carlos revisó la hoja de resultados y dijo, lo reconozco oficialmente. Estos números son un resultado histórico que rara vez se ve en la historia de los cítricos de Valencia. Cuando Antonio escuchó eso, sintió que se le salían las lágrimas. Se aguantó. Pensó que un hombre de su edad no debía andar llorando por ahí, pero no pudo evitar sentir un nudo en la garganta y los ojos húmedos. Carlos le dijo a Diego, Diego, desde nuestra institución nos gustaría designar a esta finca como una huerta modelo oficial. Queremos que sea el centro de operaciones para enseñarle este sistema a todo Valencia. ¿Qué le parece? Diego no contestó de inmediato. Miró a Antonio, porque él no era quien debía tomar esa decisión. El dueño de la finca era Antonio. Se cruzaron las miradas. Antonio lo pensó un momento. ¿Huerta modelo? ¿El centro de operaciones para toda Valencia? No se la creía que esta pequeña huerta que llevaba 3 generaciones en su familia fuera a tener un papel tan importante. Pero si le preguntaban si le molestaba la idea, la verdad es que estaba más feliz que nunca. Antonio miró a Carlos y le dijo, pregúnteselo a mi yerno.
Él sabe que si yo le doy permiso, lo hacemos. Carlos sonrió y miró a Diego. Diego vio a Antonio y dijo, si mi suegro me apoya y le entramos juntos, yo le entro. Antonio soltó una sonrisita y dijo con firmeza, hecho. Esa tarde, después de que Carlos se fue, Antonio caminó solo hacia el sector del experimento. Se paró entre los árboles y se les quedó viendo un buen rato. Esos árboles que habían aguantado semejante castigo sin poder tomar agua bien, echando raíces más profundas a pleno rayo del sol en verano, todo para llevar la dulzura de la fruta hasta el límite. Antonio le puso la mano al tronco de un árbol. Buen trabajo. Solo dijo eso. Pero el sentimiento que llevaba esa frase era inmenso. Unos días después, Isabel estaba platicando con Diego en el patio. Antonio los veía desde la ventana de la cocina. Isabel platicaba muy contenta y Diego la escuchaba asintiendo con una sonrisa. Verlos parados juntos bajo el sol radiante le daba mucha paz. Carmen se le acercó y le dijo, hacen muy bonita pareja, ¿verdad? Antonio no le contestó, solo siguió mirando por la ventana. Carmen se rió y le dijo, la cara que traías cuando Diego llegó por primera vez y la cara que traes ahora es muy diferente, viejo. Antonio tosió para disimular y se fue de ahí. Pudo escuchar a Carmen riéndose a sus espaldas. Terminó la temporada de cosecha de ese año. Las naranjas de la finca de Antonio rompieron el récord del precio más alto en la historia de las subastas de Valencia. La fruta del sector de estrés hídrico se vendió a más del doble del precio normal. Los mayoristas fueron los primeros en llamar. Llegaron pedidos de tiendas de alimentos gourmet de toda España. El nombre de la finca de Antonio cruzó las fronteras de Valencia y empezó a sonar en todo el país. El presidente del sindicato, Fernando, fue a visitarlo y le dijo, Antonio, el año que entra el sindicato va a liderar una iniciativa para implementar este método. ¿Crees que Diego nos pueda dar una plática? Antonio miró a Diego. Diego sonrió y le dijo, claro que sí. Si en algo puedo ayudar, con todo gusto. Cuando Fernando se fue, Antonio y Diego se quedaron parados uno junto al otro, mirando el campo. Los árboles brillaban con la luz del atardecer. Antonio pensó si alguna vez había visto esos árboles brillar de esa manera. Antonio habló. Diego. Diego volteó. Antonio hizo una pequeña pausa y le dijo, gracias, de todo corazón. Diego le regaló una sonrisa de oreja a oreja y le contestó, al contrario, suegro. A mí esta tierra me ha enseñado todavía más. Los dos se quedaron parados viendo la huerta de cítricos. Sopló el viento. Los árboles se mecieron suavemente. Las naranjas brillaban bajo la luz del sol. Era una tierra seca, un lugar difícil, con poca agua y un sol que quemaba duro. Sin embargo, justo por ser esa tierra, esto había sido posible. Esas condiciones tan extremas fueron las que terminaron produciendo un fruto más resistente y dulce. Al final de cuentas, las personas son como los árboles. Entre más tiempo aguantan las dificultades, más ricos y dulces son los frutos que cosechan en la vida.